más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Llegamos al final de esta serie que te confieso, a mí me habló muchísimo, a mí me edificó, me bendijo. La verdad es que cuando Dios me reta a preparar estas prédicas, pues no solamente, la palabra de Dios no solamente corta para un lado, sino que corta para los dos lados. Y bueno, le da a uno la oportunidad de que uno también se evalúe cómo está en cuanto al compromiso. Pero algo bien interesante, el versículo que considero en esta prédica, ya es la última, vamos a pasar a la próxima serie, es Juan 15 del 4 al 5 y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra permanecer en este caso, para nosotros permanecer necesitamos una sola cosa: compromiso. Nadie sin compromiso pertenece, nadie sin compromiso va a quedar enganchado como rama en el tronco de ese árbol que, como lo pinta Jesús aquí, Él es el tronco, nosotros somos la rama. Entonces es tan importante eso, como vamos a ver, el porcentaje tan reducido de gente comprometida en las iglesias y el porcentaje de iglesias tan bajo en iglesias que están verdaderamente comprometidas con todo. Porque una iglesia no solamente debe estar comprometida en llevar gente al cielo, sino también debe estar comprometida en cómo ayuda a su pueblo aquí en la tierra. Y eso vamos a estarlo hablando en esta prédica. Yo sé que es la última, pero te va a mega bendecir. Disfrútala. Ahora sí, estamos listos para hacer nuestra declaración de fe. Agarre su Biblia y diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Él sí se merece un mega aplauso. Esta es la última prédica de compromiso. Nosotros todos los domingos le entregamos a usted un bosquejo de la prédica. Antes la gente los iba coleccionando, porque pasa el tiempo y quizá uno nunca vuelva a tocar este tema, pero sí a veces nosotros vamos a ser retados con el compromiso. Ya tenemos un bosquejo que nos ayudó mucho en un determinado momento, quizá 3 años atrás, 4 años atrás. Pero hablando del compromiso, el subtema que le hemos puesto a este mensaje es un compromiso a su presencia, y le vamos a explicar eso. Quiero que lea conmigo en Juan 15, versos 4 y versos 5, ahí lo va a tener usted. Mire lo que dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Quién lo hace primero? ¿Él o nosotros? Nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Escuche bien, no hay fruto sin permanencia. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pámpano quiere decir rama, hermano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entendamos que separados del compromiso, estamos separados de Cristo, y separados de Cristo nada podemos hacer. Tome asiento. A mí me gusta escudriñar, me gusta estudiar
Y me gustan mucho las estadísticas, porque las estadísticas me desnudan mi realidad y me la simplifican. Y las estadísticas dicen que solamente el 3% de las entidades religiosas está haciendo la diferencia. O sea, 3 de cada 100 iglesias están haciendo la diferencia. 3 de cada 100 sinagogas, 3 de cada 100 mezquitas, 3 de cada 100 templos hindúes están haciendo la diferencia, quizá ayudando a la sociedad. Esto es parejo. Y estos números en realidad dan miedo. Porque si 3% de las entidades religiosas están haciendo la diferencia, claramente me está diciendo que solamente el 3% de la gente que van a esas organizaciones están haciendo la diferencia. ¿No siente usted que es muy, muy terrible ese número? En toda área de nuestra vida donde nosotros querramos sacar más de lo que damos, vamos a generar un sentimiento de decepción. Cada vez que yo quiera sacar más de lo que dé, yo decepciono. Entonces nosotros somos expertos en querer sacar, especialmente en nuestro pueblo latinoamericano. Siempre andamos buscando barato, fiado, regalado. ¿Sí o no? En su bosquejito, si no lo tiene, levante la mano, alguien se lo va a hacer llegar ahí. Por ahí hay unas manos levantadas, hágamele llegar el bosquejito. La importancia de la presencia, escríbale en su bosquejo. La importancia de la presencia. Se oye bien bonito. Si la presencia de Dios no está conmigo, yo no voy. Hasta una cancioncita hay por ahí, ¿verdad? Si tu presencia que no sé qué, y la gente se derrite como que son. Y ya va a ver qué estamos diciendo cuando decimos que necesitamos su presencia. En Éxodo 36:15 tenemos este versículo que dice: y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Moisés nos deja claro que sin la presencia de Dios nosotros mejor ni nos metamos. Pero la cosa es que para que la presencia de Dios esté con nosotros en algo, nosotros tenemos que garantizarle a Dios nuestra presencia. Lo leyó en el primer versículo. Mire lo que dice: permaneced en mí. Y si ustedes permanecen en mí, yo les prometo que voy a permanecer en ustedes. Ustedes se zafan de mí y no hay manera. Dígame usted, el tronco del árbol, del tronco sale una rama. La rama somos nosotros, el tronco es Jesús. Él dice: si ustedes se zafan de mí, no hay manera que yo como tronco los ande buscando a ustedes para que se me ensarten otra vez en el tronco. Ustedes son los que tienen que permanecer en mí. Porque si ustedes no permanecen en mí, entonces todo queda nulo. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando nosotros hablamos de que este versículo tan conocido, si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor no nos saques de aquí, es un texto precioso. Pero lo que usted no sabe es que usted quiere la presencia de Dios, pero no quiere los cacerolazos, los garrotazos, los leñazos que le daban al pobre Moisés. O sea, Moisés estaba siempre conectado con Dios, aunque por ratos querían cortarle la cabeza, se le rebelaban, lloraban, le hacían berrinches, lo dejaban solo. Pero Moisés siempre se mantuvo en el compromiso que hizo con Dios. La esencia de decir que vamos a permanecer en Dios es decir, yo no voy a romper mi compromiso con Él. La razón por que solo un 3% de gente hace la diferencia es por la falta de compromiso. Mire lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Si usted siente que en su casa está cayendo una gotera y de repente ya pasa de gotera y pasa chorro de agua, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? ¿Seguimos ahí o lo arreglamos? ¿Qué hacemos? Hay que arreglarlo porque nos echa a perder todo.
porque la cama que compré vale un buen dinero, todas las cositas, ¿verdad? Y se me van a echar a perder, porque me van a dañar lo mío. ¿Y qué tal si en ti hay un gran hueco y está chorreando agua y el Espíritu Santo es tu huésped en ti? ¿Por qué no tapamos ese hueco? ¿Y sabe cuál es el mayor hueco que nosotros tenemos? Es la falta de compromiso. Por eso es que nosotros llegamos a entristecer al Espíritu Santo. Y venimos a cantar el corito, si tu presencia conmigo no va, y suena bonito. Ahora, la clave y el precio de la presencia de Dios, diga conmigo, es tiempo. ¿Cuál es la clave de la presencia de Dios? Tiempo. Usted no puede tener la presencia de Dios si usted no le dedica tiempo a Dios. Y nosotros nos quejamos de todo. Ay, hermanos, que usted no conoce mi vida. Mire, yo trabajo, yo tengo mi pareja y no tengo tiempo. Pero hermanos, si el que se merece el mejor tiempo de nosotros es Él. Porque a veces nosotros no tenemos tiempo porque tenemos que correr al hospital porque tenemos un pariente enfermo. A veces no tenemos tiempo porque tenemos que tener 3 trabajos porque no nos alcanza. Y se nos olvida que no nos alcanza y tenemos parientes enfermos en el hospital porque le quitamos el tiempo a Dios. Si tan solo le devolviéramos a Él su tiempo, Él reprende al devorador. Eso es lo que dice la Biblia. Porque nosotros creemos que darle a Dios es solamente financieramente. No, Dios quiere también nuestro tiempo. Cuando yo hice la matemática de cuánto tiempo Dios quiere el 14.5 de nuestro tiempo. A eso equivale darle un día, 24 horas a la semana. ¿Va conmigo? ¿Está ahí? Ahora, esto es bien importante y la Biblia lo deja bien claro. Somos 10 veces, ¿cuántas veces? 10 veces más efectivos cuando tenemos la presencia de Dios con nosotros. 10 veces. Lo vemos en Daniel, que fue 10 veces más inteligente que los babilónicos. ¿Por qué? Porque siempre estaba en la presencia del Señor. Los 4 hebreos calentaron el horno no sé si 7 veces más y no los pudo quemar porque estaban en la presencia de Dios. El foso de los leones, no se pudieron los leones comer a Daniel porque estaba en la presencia de Dios. Pero todo tiene que ver con tiempo. Ahora, el valor de la presencia de Dios, diga conmigo, vale más que la vida. Esa es la realidad. Porque ¿de qué sirve vivir una mala vida? Pero cuando nosotros le damos tiempo a Dios y tenemos la presencia de Él siempre, nuestra vida va a ser una vida preciosa, una vida diferente, una vida no libre de problemas, pero con garantías de Dios, que si viene un problema es por alguna razón positiva, no por una razón negativa. Hay problemas que vienen porque nosotros somos cabezones. Pero hay problemas que vienen porque Dios nos está procesando. Yo siempre le digo a la gente, usted quiere grandes bendiciones de Dios, pero las grandes bendiciones de Dios requieren lomos anchos y fuertes. Y lo único que hacen mis lomos fuertes son las cargas, las presiones, los dolores, el sufrimiento. Entonces, cuando usted esté pasando por un problema, vea que Dios le está haciendo los hombros más fuertes. El lugar de la presencia de Dios somos nosotros y tenemos que tener eso muy en cuenta. Hay que aprender a ser el tipo de persona, ser un líder que cuando tú entras a un lugar es como si hubiera entrado esperanza. A veces hay un grupo de personas que están ofuscados ¿y qué hacemos? Pero entraste tú, ay, gloria a Dios que vino usted, hermano. Qué lindo cuando tú elevas tu persona a ese nivel. Y es cuando elevaste tu capacidad, es cuando te elevaste a vivir bajo principios bíblicos. La gente ve en nosotros una esperanza. Tener siempre una mentalidad de agregar a los demás, no de sacar,
sino de agregar. Debemos ser activos y no pasivos para la gente. En inglés se le llama asset and liability. ¿Cuál es liability? Liability es todo lo que debemos. Asset es todo lo que tenemos. A mí no me gustan algunas palabras en español porque activos y pasivos le llaman pasivo a una deuda. No, una deuda no es pasiva. Una deuda nos come, pero la vamos a usar porque es la palabra que tenemos en español. Entonces, Dios tiene activos y pasivos en su reino. La pregunta que le quiero hacer a ustedes es: ¿usted es un activo para Dios o es un pasivo? ¿Es usted un liability para Dios o es un asset? Un asset es el que Dios dice: hey, hazme esto, aquí estoy, Señor, ¿qué hago por usted? Ese es un asset. El Señor te manda, ahí voy, Señor. Pero un liability o un pasivo es aquel que todos los días hay que estarle inyectando ánimo. Venga a la iglesia, hermana, es que Dios así, si usted no viene, va. Hay Dios, es que le digo que hay gente que sí son terribles. Usted hay que estarlos inflando todas las semanas, hay que estarles alejando la depresión todas las semanas, porque si no, se mueren. Y entonces gastamos el tiempo solo en ello. Es como tener que usted tenga un carro con las 4 llantas chillando y haciendo ruido y que a veces están pinchadas, a veces. ¿Quién quiere andar un carro así? Y así somos a veces para nuestro Señor. Entonces, al ser así, serás alguien a quien se le extrañe. Cuando te mueras, Dios mío, se va a llenar el salón en tu velorio. Pero hay gente que dice: no, merecido se lo tenía. Esas personas se agregan a una organización y llegan a causar impacto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entienden que solo el cero no le agrega nada a una ecuación. Son personas que ya despertaron que esta vida funciona de esa manera. Aún Jesús no vino a sacarle nada a nadie. Él vino a dar aún su vida. Ahora, ¿qué recibe la gente cuando te tiene a ti? Hazte esta pregunta. ¿Qué recibe? ¿En qué se beneficia la gente en tener una amistad conmigo? Hay gente, mis amados hermanos, que es mejor no tenerlos como amigos. O sea, porque toda la vez, présteme, hermano. Présteme. ¿Y sabe qué? Es mejor que diga: regálenme, porque si usted le presta nunca le pagan. Sí, como decía mi papá, cuando prestas, perdés el amigo y perdés tu dinero. Y eso es así. Número 2, compromiso es permanencia. Este tema es tan importante, hermanos. El compromiso tiene que ver con permanencia. Los comprometidos permanecen. Diga conmigo: los comprometidos permanecen. Juan 15, del 4 al 5. Ya lo leímos. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Ahora, debemos ser personas comprometidas con nuestros sueños, porque si nosotros no creemos en nuestros sueños, nadie lo va a hacer. Comprométete con tus sueños. Si Dios te ha dado una profecía, comprométete con esa profecía. Comprométete con lo positivo de la vida. Porque llegan momentos que a veces, o sea, está bien que me sepulten mis amigos, está bien que me sepulte mi familia, pero no te sepultes tú. Una vez me invitó un presidente de un país a dar unas charlas a un grupo de personas, a un país centroamericano, para que no digan: es que la gente ahí no sirve. Bueno. Y hermano, yo preparé mi mejor conferencia y fue buena conferencia. La gente salió muy edificada, no era de religión, sino era de animar a la gente. Cuando llegué al ascensor para bajar, hubo un señor que corrió para meterse al ascensor conmigo y me dijo: me encantó su charla. Me dijo: me gustó. El único problema, me dijo, es que yo nací para fracasar. Pero estuvo bonito. Es que ya lo intenté de todo. Mire, póngase a pensar usted. Concluir con eso es terrible. Y hay gente así. Pero como que si eso no hubiera sido suficiente, llegamos a capacitar a 35 pastores.
pero no en un lugar como esto, sino en una enramada. Y siquiera hubiera sido una buena enramada, pero unas 3 ramas encima. Y pasé, hermano, desde creo que comenzábamos como a las 10 de la mañana hasta como a las 7, 8 de la noche, 7 días. Y dele, y dele, y dele. Los haitianos con la boca abierta. Wow, qué información más importante, qué interesante. Al final, el domingo, ya ahí como a las 5 de la tarde, dejamos 2 horas para preguntas. Y comienzan, y yo dije, bueno, primero Dios, vamos a levantar estos 30 y pico de pastores. Y le dije, ¿alguien tiene una pregunta? Alguien levantó la mano y dijo, dijo, esto funciona en América, dijo, pero aquí no funciona. Y comienzan los 35 pastores a decir que no se podía. ¿Sabe usted lo que se siente? Estar comiendo galletas saladas por 7 días porque no había nada que comer. Y que la gente concluya con esto. Y yo dije, ay, ¿qué hago? Y no me quedó otra que ver alrededor. Y vi un gran rótulo de una compañía de teléfono. Y les digo, ¿ustedes tienen celular? Todos levantaron la mano. Yo tengo 2, dijo uno. Yo tengo 2, dijo el otro. ¿Y qué compañía tienen? Esa. Y les digo, ¿ustedes creen que cuando esa compañía vino a Haití, vino con la mentalidad de que en Haití todos son fracasados y allí no hay dinero? Vinieron a Haití y se convirtieron en la empresa número 1 en la telefonía de Haití y ahora mandan en Haití. Y ustedes me están diciendo que le sirven al Dios Todopoderoso y no podemos levantar algo en Haití. Y mejor me sacudí los zapatos. Hay gente que no entiende lo que es el compromiso. Y la verdad es que a veces uno se lleva ese tipo de decepciones. Quiero que se ponga a pensar usted. Una pelota es solo una pelota, ¿sí o no? De fútbol americano, de fútbol soccer, es solamente una pelota. Pero una pelota en los pies de Cristiano Ronaldo o de Messi ya no es una pelota cualquiera. ¿Me entiende la diferencia? Es que es la misma bendita pelota, pero cambiémosle los pies y ya la cosa cambia. Qué lindo cuando tú te conviertas en una persona que hay una situación. Pero una situación que te la tiren a ti, esa es otra cosa. Resuelta, hecho está, pastor. Eso para mí es pan comido. Cuando Moisés manda a los espías, solamente 2 vinieron diciendo que los enemigos eran pan comido. Los otros dijeron, no, nosotros somos menos que chapulines en contra de esa gente. Entonces nosotros le echamos a perder los proyectos a Dios. Una cancha es simplemente una cancha. Pero cuando está jugando un equipo con jugadores de primera, ya no es cualquier cancha. Eso es lo que hace la diferencia. Y un equipo casi es eso. Un mínimo porcentaje de buenos jugadores que hacen la diferencia. Y eso es lo que pasa con todas las organizaciones. 3, 4 personas son los que sacan a flote todo. Los demás simplemente se suben a la carreta. Ahora, ¿por qué estas personas están determinadas, comprometidas con el fútbol? ¿Por qué? Y otros no. Si tenemos un sueño, hermanos, y nos comprometemos a él, es cuando vamos a ver las cosas realizadas. Usted escucha los testimonios de estos grandes jugadores y dice, desde que yo estaba pequeñito, ahí andaba en el barrio armando pelotas de plástico que nosotros las hacíamos y me reventaban los dedos ahí, pero un día soñé con ser un gran jugador. Y sus sueños se realizaron. Pero fue entreno tras entreno. Mire, se comprometieron en contra del sufrimiento. Se comprometieron en contra de los charcos y las tormentas donde tenían que estar jugando. Se comprometieron con pasar día y noche jugando. Se comprometieron con tener que sudar todos los días para nosotros ver un gran jugador. Pero nosotros no nos queremos comprometer con nada. Y aún así queremos brillar. Brillar es simplemente una consecuencia de haber hecho las cosas bien en la vida. No sé cómo le voy a hacer porque va a ser bien difícil, pero hay una gráfica que le quiero mostrar. Y
Es una gráfica que está en hebreo, pero está traducida al inglés. Y es el versículo 1 de Génesis. Usted sabe que el hebreo se lee de adelante para atrás. Es al revés. Entonces vamos a comenzar in the beginning, en el principio. Ahí comienza a leerse. Y comienza con una palabra en hebreo que se pronuncia Bereshit. Y después, adelante dice created, creó. Y eso se lee bara. Y después sigue Dios. Y eso se traduce Elohim. Esas letras que usted ve con un montón de puntitos abajo, así se dice Dios. Y después aparece At se pronuncia. Es una Aleph y una Tab. Es la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. ¿Y qué tiene debajo como significado? ¿No? Las dos letras que están juntitas. Nada. Una rayita. ¿Por qué? Porque no significan nada. Usted las quita y lee lo mismo. Pero sigue leyendo y dice primero, en el principio creó Dios. Después dice, póngale mucha atención, los cielos. Ahí dice Ha Shamayim, los cielos. Y después dice and I. Pero la I es solamente la rayita esa. Después tenemos las mismas dos letras que tenemos arriba, que es at. Esa letra no significa nada. Usted quita esas dos letras y deja solamente la letrecita esa y está diciendo I. Y por último, la tierra, que quiere decir Eretz, la última. Entonces tenemos otra vez at arriba, que no significa nada, at abajo, que no significa nada. Lo quitamos y lee lo mismo. ¿Por qué lo metió Dios ahí? Porque significa la primera letra y la última letra. ¿Cómo se le llama a Jesús en el Nuevo Testamento? El alfa y la omega. La primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Entonces aquí Dios está diciendo, porque yo soy el alfa y la omega. Aleph y Tab. Las primera y la última. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Y después está cielos y después está tierra. Lo que está diciendo Dios es: todo lo que yo comencé con ustedes en la tierra, yo lo voy a hacer. Todo lo que comencé en la tierra con ustedes, lo voy a terminar. Te lo está diciendo desde el primer libro de la Biblia. La primera palabra de la Biblia, o sea, el primer versículo. Te está diciendo: por favor, toma en cuenta que si yo comencé algo en ti, hazme un favor, por lo menos cree en mí que yo lo voy a hacer. Pero no solamente eso, sino que después te lo vuelve a decir: y si yo te digo que te voy a meter al cielo, por favor cree en mí porque lo voy a hacer. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tiene que ver eso con el compromiso? Tiene que ver que cuando Dios promete algo, lo cumple. Y cuando nosotros prometemos cosas y no las cumplimos, pensamos que toda la gente es igual que nosotros. Y pensamos que Dios es igual que nosotros. Y comenzamos a tratar a Dios como que si fuera un irresponsable. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque nosotros fallamos tanto que si nos dejamos llevar por lo responsable que nosotros somos, vamos a creer que Dios es un irresponsable. Desde el Génesis Dios nos dice eso. Pero hay algo más que no se lo incluí. La primera palabra que usted ve ahí es Bereshit, beginning, principio. La primera letra se llama Bet, que es así, con la cosita abajo. Es la primera letra de la Biblia. Y la última letra de la Biblia es Amén. Y Amén, la última letra de Amén es la Nun o la letra N. Entonces, cuando agarramos la primera letra de Génesis y la última letra de Apocalipsis, o la primera letra de la Biblia y la última letra de la Biblia, tenemos una palabra: Ben. ¿Y qué es lo que significa Ben? Hijo. En otras palabras, Dios te está diciendo, fíjese, desde el principio, Dios nos está diciendo que yo les mando a mi hijo, se los voy a mandar. Sin importar que mi hijo tenga que morir en la cruz, sin importar que mi hijo sea escupido, pisoteado, Él va porque va. Y lo dejó garantizado
en esas dos palabras. La primera letra de la Biblia y la última letra de la Biblia significan hijo. Y la razón por que la Biblia existe es por el trabajo que el Hijo vino a hacer por nosotros. Porque si Adán y Eva no meten la pata, esto no existiría. ¿Para qué? Si esto es un libro de rescate para rescatarnos a nosotros. Y el rescatador desde Génesis hasta Apocalipsis se llama Jesús, se llama Cristo. Él fue el que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Gracias a qué? Al compromiso de Dios. Desde Génesis Él dijo: se lo voy a mandar. Y lo mandó. ¿Qué diferencia servirle al Dios que nosotros le servimos? 3. Aprendamos del compromiso de la madre. Mire, hay madres que fallan, pero no son todas. La mayoría de las madres son la mejor expresión del compromiso. ¿Se recuerda usted en la Biblia hay una señora que se llama Rispa? Esa es una historia que a mí me hace llorar. Porque Rispa fue una esclava que se la vendieron a Saúl. Saúl dije. Bueno, leamos. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl, ¿sí? Y los huesos de Jonatán. Quiero narrarle la historia un poquito. Rispa cayó víctima de un serio problema. Josué allá bien atrás hizo un compromiso con un grupo, creo que fue los Gabaonitas, hizo un juramento, y más adelante el juramento que Josué hizo con ellos es que siempre les iba a proteger su vida. Más adelante aparece Saúl y comienza a matar uno por uno. Entonces este grupo se fue a Dios y le dijo: Señor, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esta situación? Allá nos garantizan que no nos van a matar y aquí está Saúl matando a cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Y Dios dice: ok, tienen razón, voy a castigar a mi pueblo. No va a llover por 3 años y medio. Entonces se viene una gran sequía. Y cuando se viene la gran sequía, ¿qué pasa? David consulta con Dios. Y le dice Dios a David: es que es por culpa de el pacto que había con los amalecitas. Entonces Saúl va a hablar. No con amalecitas dije, gabaonitas. Entonces David va a hablar con ellos y les dice: ¿qué quieren ustedes para arreglar esta situación? Maten, dijo, a 7 hijos de Saúl. Está hecho, dijo David. Ahí iban los hijos de esta pobre mujer que se llama Rispa. Le cuelgan los hijos a esta mujer. Esta mujer seguramente se pasó toda la vida soñando que sus hijitos iban a ser los sucesores de Saúl y que iban a ser reyes, y ahora aquí se le acabó su sueño. Tienen colgados a sus hijos. Ahora su madre se queda aquí, se queda cuidando los cadáveres, pero no los cuidó por 3 días, los cuidó por 6 meses, espantando los buitres, sopilotes, no sé cómo le llaman en su país, así le dicen en mi país, sopes, sopilotes, buitres creo que es en todos lados. Y con un leño espantándolos día y noche, día y noche. Hermanos, no es de que ella agarraba un carrito y iba a un Dunkin' Donuts a comprar un café. Allí no había nada. Mujeres, pónganse a pensar. Esa mujer le venía su periodo. Le vinieron 6 periodos en 6 meses. ¿Cómo le hacía? No tenía pasta dental y cepillos y agua y higiene. No, esa mujer se tiró a prácticamente vivir como un animal por 6 meses, cuidando la reputación de sus hijos. Y después, dice el verso 13, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo
Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. O sea, era donde enterraban a los grandes. Hicieron todo lo que el rey les había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Sabe qué es lo que hizo esta mujer? Esta mujer no se quitó por 6 meses. Y un día le llegó la voz a David y le dicen: David, ¿ya viste la señora esa que no se ha quitado por 6 meses cuidando a esos que están colgados ahí? Y David reflexionó y dijo: qué bruto he sido yo. Si esos muchachos no los podemos dejar colgados, hay que sepultarlos. Entonces recogen todos los cadáveres, van a recoger los de Jonatán, el cadáver de Saúl, y dice: vamos a sepultarlos. Y cuando esa mujer ve que le bajan los cadáveres de sus hijos y los otros que habían colgado, los suben a un carruaje y se los llevan a meterlo donde enterraban a los reyes, yo creo que esa mujer lloró de alegría, de ver que había valido la pena, que sus hijos habían sido tratados dignamente. Y los ve ir, y ella ya decide regresar. Pero yo quiero que usted lea lo último de ese versículo. Dice el resto del versículo: e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que la maldición de que no lloviera 3 años y medio se rompió. ¿Quién la rompió? Rispa. ¿Por qué? Porque se hizo justicia. Y yo quisiera que ustedes aplaudan con un dedo todos. De repente esta mujer se llevan los cadáveres y comienza a pringar. Aplauda con 2 dedos. Aplauda con 3. Aplauda con toda la mano. Y se vino el aguacero. 3 años y medio sin llover. Y el compromiso de esta mujer hizo que se abrieran las ventanas de los cielos en pro de toda una nación. El compromiso de una madre. Por su compromiso erradicó la maldición de Israel. Llovió después de años de no caer una gota. Ahora, la madre pobre, que lo único que tiene es una comida para todo el día para sus niños. Y tiene que engañarlos a veces y decirles: hijo, más tarde viene la comida, y no viene nada hasta que los niños se quedan dormidos y ver qué le va a dar el día siguiente. Pero la mamá lo único que tiene es una comidita para sus niños. Y le reparte. Yo no sé cuántos de ustedes pasaron por esto. Por eso es que a mí me hace llorar. Yo no sé si ustedes alguna vez mojaron un pedazo de tortilla en el mismo huevo todos los hermanos. Así era. Le abrían el huequito, le echaban salita. Decía: vaya, solo métalo, mojen la tortilla y eso es lo que hay de comida. Hay madres que viven esa experiencia todos los días. Y le da de comer a sus 3 hijitos. Y los niños se sacian. Y de repente a uno de los niños se le ocurre preguntar: mamá, ¿y no vas a comer? ¿Y sabe lo que dice mamá? Se me fue el hambre, hijo. Más tarde voy a comer. Y no comió, porque su comida se la dio a sus hijos. Ese es el nivel de compromiso que Dios quiere que nosotros desarrollemos como sus hijos.
Todo mundo sueña, pero no todos nosotros vemos nuestros sueños realizados. Cuando las finanzas no han alcanzado en el pasado, hermanos, a mí me ha tocado que sacrificar hasta mi sueldo acá en esta iglesia. En los inicios, gente se rió de nuestro ministerio. Hubo una señora que se la llevaba de profetisa que dijo que en el mes de diciembre de ese mismo año este ministerio iba a cerrar, pero sigue vivo. ¿Por qué? Por el compromiso. Y no éramos muchos, éramos pocos, pero comprometidos. Comprometidos. Nosotros veíamos cosas más grandes que las que tenemos ahora. 4, termino con esto. Nadie puede tirar al piso a alguien comprometido. Nadie. Un compromiso, o mejor dicho, un comprometido es alguien a prueba de crisis. A un comprometido la crisis no le hace nada. Un comprometido es alguien a prueba de problemas, a prueba de escasez de finanzas, a prueba de todo. Eso es un comprometido. Los comprometidos están acostumbrados a zapatos rotos, a comer salteado. ¿Sabe lo que es comer salteado? Comió desayuno, pero no hubo almuerzo. Tal vez hubo cena, pero el otro día no hubo desayuno, quizá hubo cena. Eso es comer salteado. ¿Ya ve cómo está enriqueciendo su lenguaje? Estar de lavar y poner, ¿saben lo que es eso? Lo lavó, lo secó y se puso el mismo. Tener mugre debajo de las uñas. Quedarse sin gasolina en la carretera y tener que ir empujando la carcachita porque es viejita y no alcanzaba para la gasolina. Que lo corran de un departamento porque no le alcanzaba el dinero para la renta. Que un banco lo ande persiguiendo porque no alcanza a hacer los pagos. Las personas comprometidas, por lo general, son gente que han sufrido. Especialmente cuando llegamos a este país, que todo lo tenemos al revés. A mí una vez me tocó vivir en un departamento, se lo contaba a mi hija Caris un día de estos, que yo perdí el olfato por 10 años. Y hubo un tiempo en mi vida que yo agarré un departamento y nos cortaron el gas con un primo y no teníamos el dinero para poner el gas. Teníamos que bañarnos con agua fría. Con este frío de esta temperatura, gracias a Dios alguien nos había regalado una cobija eléctrica. Y con esa cobija eléctrica en la mañana yo estudiaba y tenía que bañarme. Y literalmente cuando yo salía a la calle y me peinaba el pelo, caían los pedacitos de hielo. Al grado que me dio sinusitis. Y por la sinusitis yo perdí el olfato. La gente comprometida es gente que sufre. Y se antepone ante cualquier sufrimiento. Mucha gente hoy en día se compromete a cosas que no va a realizar. Y es bien fácil que la gente diga amén cuando uno les dice vamos a hacer esto. Y todo el mundo dice amén y uno dice wow, lo logré. No, pero a la hora de las horas nadie lo trajo, lo que había dicho que iba a traer. Nunca podrás conquistar aquello a lo que no te puedas comprometer. En conclusión, antes en el Antiguo Testamento usted sabe que Dios tomó la decisión de dejar su presencia en una cajita que se llamaba el Arca del Pacto. Esa cajita la secuestraron los filisteos. Y en las manos de los filisteos, esa arca era la presencia de Dios. La presencia de Dios en manos de los filisteos les trajo maldición. Y a los filisteos les comenzó a ir mal. No sé si ha leído esa historia usted. Que los filisteos tuvieron tanto miedo que lo que hicieron fue ponerle un yugo a 2 vacas, poner una carreta atrás y poner el arca y que las vacas se fueran para donde llegaran con el arca, porque estaban asustados de que la presencia de Dios estaba causando estragos a su pueblo. Allá llegó
el arca a casa de un tipo que se llamaba Abinadab. Y recibió el arca Abinadab, y lo tenemos en 1 Samuel 7 del 1 al 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová, la presencia de Dios. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos años pasó el arca en la casa de este hombre? 20 años. Y nada sucedió. Porque Abinadab no era un hombre comprometido con Dios. De repente dijeron: cambiémosla de lugar. Y se llevan el arca a casa de Obededón. Presencia significa ¿qué? Tiempo. Se los dije al principio, por el amor de Dios. Compromiso. Tiempo con Dios significa compromiso. Tenemos un librito aquí que hacemos que se llama Tiempo con Dios, que dicho sea de paso, usted no se puede ir hoy sin llevárselo. Llega uno a las 10 de la noche y el sueño dice: duérmete, hazlo mañana. No, hoy. Y uno termina que casi que tiene que abrirse los ojos a la fuerza, pero hay que hacerlo. Porque tiempo con Dios significa compromiso. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. En 3 meses, un hombre comprometido con Dios trajo la bendición de Dios a su casa. Era la presencia. Y esto explica por qué la presencia de Dios a veces está en una iglesia y a veces está en otra y a veces está en otra. Pero esta está muy próspera, esta no muy próspera, y aquella está en bancarrota, a punto de cerrar, con la presencia de Dios adentro. ¿Y cuál es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Compromiso. ¿Por qué yo te digo que Obededón era un hombre comprometido? Porque la Biblia me lo muestra. Fíjate. Le dicen a Obededón: Obededón, se acabó el tiempo, hijo, tenemos que sacar el arca del pacto. Ese Obededón ha de haber llorado. Se llevaron el arca del pacto. Y allá va Obededón con el arca del pacto siguiéndola. Y como era levita, lo más seguro es que se le acercó a David y le dijo: David, dame chance de estar en la presencia de Dios. Y seguramente David le dijo: suena bien. Ya la tuviste en tu casa, pues está bien. Le voy a leer el texto. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Pero cuando nosotros vamos y buscamos, más adelantito de este texto, dice que Obededón estaba, búsquelo al llegar a su casa, se me olvidó apuntárselo. Dice que Obededón estaba entre los que hacían descender la presencia de Dios con instrumentos. Todos los días. Obededón dijo: yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Y ahí estaban, uno tocaba la flauta, el otro no sé qué instrumento, y ahí estaba Obededón intercediendo para que la presencia de Dios se manifestara con todo su pueblo. Así es como yo sé que Obededón era un hombre comprometido a la presencia de Dios e hizo la diferencia. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas? El tiempo que tomemos la decisión de darle a Dios. Fíjese que a veces yo escucho a padres que dicen, le digo: traiga a su hijo a la iglesia. Ay, pastor, está en la universidad. Como que si mi hija no estuviera en la universidad. Ah, pero es que mi hija también trabaja. O mi hijo, como que mi hija no trabajara. Sí, pero es que no hay excusa.
Enseñémosle a nuestros hijos que nada reemplaza la presencia con Dios. Nada reemplaza darle tiempo a Dios. Obededón estaba tan comprometido que lo dejó todo para estar en la presencia de Dios. Encontré el versículo, se lo doy. Primera de Crónicas 16 del 4 al 5. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. ¿Para qué? Para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. ¿Quiénes estaban ahí? Asaf, el primero. El segundo después de él, Zacarías. Jehiel, Semiramot, yo no le pondría así a un hijo. Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía y Obededón. Obededón dijo: esta no me la pierdo. Irme de la presencia de Dios, eso no va conmigo. Con sus instrumentos de salterio, arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. ¿Qué me importa si sonaba los címbalos o no? Él estaba allí en la presencia de Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. No sé por lo que has atravesado, pero escogiste estar en la presencia de Dios. No importa lo que atravesemos. Una persona me llamaba esta semana y me decía: no sé, es que no encuentro trabajo y que no sé qué. Y le digo: ¿fuiste a la iglesia? No. ¿Y cómo va a ir a la iglesia así? Esa es la razón para estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios no se está cuando me va bien. En la presencia de Dios está cuando llueve, cuando truene, cuando relampaguee. Y es eso lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Póngase de pie. Aprendemos tanto nosotros cuando escudriñamos las Escrituras. Y es tan importante que nos percatemos nosotros que ser gente comprometida, no solamente Dios nos toma en serio. Hay gente que dice: yo no sé por qué Dios a mí no me da mucha gente para que la lidere. Chequea tu compromiso. Chequea tu nivel de compromiso. Hay gente que ni hijo le da a Dios. Y si yo no sé por qué, chequea tu compromiso. Si te diera uno, tal vez lo dejas morir de hambre. ¿Sabe cómo yo chequeo el compromiso de mucha gente? Sencillo. Voy a ver si la plantita que tienen en la casa la riegan o no. Y quieren un perrito. Y después del perrito quieren un hijo. ¿Y cómo? Si no hay compromiso. Cuando nosotros nos elevamos con Dios al compromiso, te vas a quedar sorprendido de cómo Dios te suelta cosas. Te suelta cosas. Anoche me contaban de una pequeña niña que fue a comprar algo aquí en la iglesia y con un billete de $20 y dijo: hay que le quede el cambio. ¿El cambio de $20? ¿Sabe por qué? Porque no conocen el valor de lo que tienen. Si los padres se dieran cuenta quién fue esta niña, no le vuelven a dar otro de $20. Hasta que esté lista. Y así es nuestro papá con nosotros. Hasta que Él no sepa que nosotros podemos, entonces Él nos comienza a soltar y a soltar y a soltar. Y a veces uno llega viejo y dice: wow, qué fácil está la vida ahora. No es que está fácil. Es que todo lo que sufriste en el pasado te fue ayudando y te fue ayudando, y tú lo capitalizaste al grado que te ayudó tanto, te hizo madurar, que ahora Dios dice: ahí va. Y sin esfuerzo. Y sin esfuerzo. Es como la madre, la que tuvo uno y le dolió. El segundo seguramente duele menos. Dicen unas.
Hermanos, aquí termino esta serie, pero aquí no termina el mensaje. El mensaje lo lleva a usted, y el aprendizaje que usted sacó de esta serie lo va a catapultar a usted. Y aquí terminó, pero dentro de 3 meses, 6 meses, usted va a ser una persona diferente si usted lo ejecuta, y esta palabra va a seguir estando activa en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros recibamos palabra sin activar todo aquello que Él nos ha dado. Gracias te damos, Señor. Como pudiste ver en esa gráfica que proyecté, y espero que te haya llegado allí en esta prédica, en el video que estuviste viendo, el primer versículo de Génesis, que en hebreo dice Bereshit bara Elohim et ha-shamayim va et ha-eretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En medio de ese versículo están 2 letras que cuando tú te vas al hebreo, te vas a dar cuenta que debajo de esas 2 letras no tiene absolutamente nada, y te lo voy a compartir acá de mi iPad. Estoy hablando de esas 2 letras. Cuando tú las ves, no significan nada supuestamente, porque no tienen una traducción debajo, y se pronuncia at en hebreo y está en 2 veces. O sea, at en este caso lo que está diciendo la partícula esa de at que tenemos acá es la letra Aleph y la letra Tab, que son la primera y la última letra en el hebreo, que equivale al alfa y la omega en griego, como le estuve explicando en medio de la prédica. Pero lo que quiero llegar es que la partícula at está en 2 veces, está junto con tierra y está junto con cielo. En otras palabras, es que Dios es el alfa y la omega mientras estemos en la tierra, y es el alfa y la omega mientras estemos en el cielo, lo cual indica que mientras estemos aquí en la tierra, Dios va a estar con nosotros y va a cuidar de nosotros. Lo único que resta de nosotros es pues entablar una relación con Él. Y quizá este mensaje ha sido predicado a varios de ustedes que tal vez no han entablado esa relación con Jesús, y este sería el mejor momento. Yo te invito a hacerlo con esta corta oración. ¿Quieres repetir conmigo? Repite, di: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú eres mi Salvador, que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por mis pecados, y ahora me considero, Señor, salvo a través de esta oración. Gracias, Señor, por volverme a injertar en tu árbol, y ahora puedo decir que si muero mañana soy salvo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Te recomiendo ahora que te conectes con una iglesia saludable, como siempre lo digo. Y gente me escribe que es una iglesia saludable. Pues una iglesia que tú veas que está en crecimiento. Las iglesias saludables por lo general crecen, ¿verdad? Hay una creencia por ahí que las iglesias, entre más pequeñas son, pues más santas son, pero yo tengo un principio que me lo enseñó mi papá, que lo que es bueno crece, ¿verdad? Y lo que a veces no es bueno, pues no crece. Mi papá criaba vacas, y la vaca que no daba leche decía no es buena, y la que da mucha leche pues era buena. Entonces hay que entender eso. Si no encuentras una buena iglesia, conéctate con nosotros en Vida Real en línea, y si estás en un lugar donde hay una iglesia Vida Real, te invitamos. Conéctate a través de la iglesia en línea. ¿Quién sabe si Dios te va a llegar a usar para que seas una persona clave para que después levantemos una iglesia Vida Real en la ciudad donde nos estás viendo? Dios te bendiga, y espero que hayas atesorado estas enseñanzas. Son 4 en total. Si tú viste solamente esta, regresa a ver las otras 3, que las 3 anteriores son fenomenales. Dios te bendiga. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero
mucho más grande